Bueno, pues nos encontramos en el día de hoy con el compañero Raúl Rodríguez y mi persona, quienes habla Lina Marcela Polo Mosquera, y vamos a hacer un pequeño análisis de la siguiente afirmación. Los colombianos somos poco críticos porque no nos interesamos por los problemas que afectan nuestro entorno. Vamos a hacer una especie de discusión con algunos argumentos a favor y otros en contra, pero basados en las entrevistas realizadas a la doctora Beatriz Amador en el programa Cibersofía de la Radio UNAR Virtual. Bueno, el primer argumento a favor, que van a estar a cargo mío, es que el pensamiento crítico, como lo dice la doctora Beatriz Amador, es autocorrectivo. Y en Colombia se puede observar que la mayoría de los errores que cometemos no los corregimos aunque tengan graves consecuencias. Pues, ¿qué opina usted de este argumento, compañero Raúl? Compañera, los colombianos, yo diría que somos críticos según nos afectan las cosas, según nos suben los servicios, según nos sube el internet, según nos sube el pasaje. Entonces la cosa que como que nos va tocando el bolsillo, en eso nos detenemos a pensar y a buscarle como soluciones alternativas, a buscarle la replanteación de esto, la verificación si nos están diciendo nuestros políticos, nuestros dirigentes es verdad, nosotros lo cuestionamos y de alguna manera comenzamos a argumentar los puntos a favor. Somos muy poco críticos, no es que no seamos críticos, sino que somos muy poco críticos. Bueno, por otro lado, otro argumento es que los colombianos muchas veces piensan que porque un problema no nos afecte directamente no debemos interesarnos en él. Como por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que tenemos y que vemos es el actual proceso de paz, que es donde vemos que las personas que se oponen a este proceso no están directamente afectados, porque viven en la ciudad y no tienen que temer a que hoy los bombardeen, que los despojen de sus tierras o que les maten a un familiar. Y en cambio las personas que sí se encuentran en esa situación son las que más están a favor de este proceso. Entonces, ¿qué nos dice usted, compañero? Pues compañera, en este punto, digamos, como yo que vivo en la ciudad y como la mayoría de colombianos que vivimos de pronto en ciudades centrales, lo que te estoy diciendo, somos muy poco críticos. Somos muy poco críticos porque pues como que vemos muy lejano un ataque a Bogotá, somos muy poco críticos en muchos sentidos, pero de todas maneras hay familias que tienen sus hijos prestando servicio, hay familias que tienen sus familiares en la parte baja de, de las fuerzas militares y de todas maneras, de alguna forma, a todos nos incluye, todos tenemos un amigo, todos tenemos un familiar, sino que no nos detenemos a pensar mucho en esto. Es, digamos, nos centramos en nuestras ocupaciones diarias, en nuestro trabajo, en la novela, en muchas cosas que nos dan los medios de comunicación para distraernos y para como abstraernos de la realidad del país. Bueno, en esa parte, pues, enfocándome un poco más en lo del servicio militar, como puedes ver, la mayoría de los jóvenes que prestan el servicio militar fueron o reclutados o porque necesitaban la tarjeta, porque no tienen plata para estudiar, o alguna de esas situaciones que siempre vemos que son personas de bajos recursos. Pues Lina, en este caso mm, estoy de acuerdo con el servicio militar porque de alguna manera nos obliga a pensar en nuestro país, a personarnos, a tener una personalidad, a formarnos como ciudadanos y a despertar de alguna manera este sentido, este pensamiento crítico en la medida de que defendemos una posición, defendemos una legitimidad y de alguna manera la tenemos que argumentar y la tenemos que
la tenemos que validar para poderla ejercer. Y este sería como de todas maneras para las personas del común como un primer acercamiento a lo que es el pensamiento crítico debido a lo que se trata en primero, que es la argumentación, el por qué se hace, por qué lo hacemos, porque de todas maneras vivimos en un grupo, vivimos en una sociedad y esta sociedad necesita de todo el mundo y esta es como de pronto pues no la mejor manera, pero sí una manera válida para acercar a las personas a los problemas de este país y a los problemas en general. Bueno, pues pasemos al siguiente argumento, que es que en Colombia cada quien vela por sus intereses personales, aunque estos perjudiquen a otras personas. Por ejemplo, en las elecciones, como se puede ver, cada elección que hay, sea de presidente, de gobernador o cualquier otro, cada quien busca el candidato que le favorezca a sus intereses propios. Por ejemplo, pues si soy maestro, pues hay que me suba el sueldo más a ese, entonces por ese voto, pero no pienso en la salud, por ejemplo, o los otros empleados que reciben el salario mínimo, en esas cosas. Entonces en ese sentido pues seríamos poco críticos también y no pensamos en el bien común, sino en el bien personal. Esto es una falla, creería yo, principalmente de la educación, porque de todas maneras, de alguna manera, no es que el colombiano no sea crítico, el colombiano lo que pasa es que es falto de educación, y el colombiano como es falto de educación, no ve en el voto la oportunidad de mejorar la vida del país, sino en los tiempos de votaciones ve la oportunidad para conseguir algo. El colombiano es por naturaleza muy facilista, tiene la ley del menor esfuerzo y es muy inconsciente de las cosas que puede llegar a generar con sus malas elecciones. Bueno, y el último argumento, porque ya se nos está acabando el tiempo, es que el desinterés de los colombianos por los problemas de su entorno no le permite ser crítico en conocimientos que tiene a su alcance y que son la solución de dichos problemas. Por ejemplo, tenemos a los estudiantes en las instituciones educativas que no le prestan atención a los conocimientos que les brindan, ya que piensan que eso no les sirve para nada o no interesa ni siquiera estar ahí, solamente están por cumplir una obligación. Esta parte ya es la parte cultural del colombiano. El colombiano tiene un pensamiento en que de un momento a otro se va a ganar la lotería, de que en cualquier momento se va a encontrar un maletín con plata y que no va a necesitar nunca de la educación. Disculpe, o que va a montar Es, un negocio. y sí, sí, en cualquier momento ese es el pensamiento del colombiano. El colombiano no piensa en prepararse. El colombiano, la cultura del colombiano es esa. De alguna manera como vivir en un cuento de hadas que en cualquier momento se te va a aparecer el hada madrina y te va a arreglar la vida. Y cuando crecemos, maduramos, nos damos cuenta de que pues demasiado tarde nos preocupamos por las cosas o en sí la cultura de que, pues, mire, su tío tiene plata y apenas si hizo primaria, pero Ajá. entonces nadie sabe verdaderamente ese tío qué es lo que está haciendo para tener tanta plata como la tiene. Entonces son muchas cosas. El colombiano tiene muy malos ejemplos, tiene una ruta de vida muy extraviada y como esperando a que qué sé yo, el partido de la selección Colombia, que Nairo Quintana gane una vuelta. Yo no sé, como en todas estas cosas se basa la vida del colombiano y no se le vende la idea de que se tiene que preparar, de que tiene que estudiar, de que tiene que mirar cómo mejora su vida, su entorno. Y para poder hacer esto de alguna manera, pues también se tiene que mejorar la vida de los demás. Bueno, pues Pues de para, todas maneras, yo diría, ¿sí? bueno, de todas maneras, ya digamos como para cerrar el,
la intervención, yo diría que somos muy críticos, que hay personas que son estudiadas y que con ese grado de preparación se desarrolla un pensamiento crítico. Pero de todas maneras creo que estos debates y creo que todos estos ejercicios de debate y de pensamiento crítico se dan de pronto como en estos ambientes, unos ambientes de educación o en unos ambientes de amigos o de una fraternidad de alguna manera de personas preparadas que saben que no se van a poner a pelear y de que no van a imponer sus ideas por la fuerza, sino por medio de la argumentación y por medio de la replanteación y la verificación de argumentos y de pensamientos. Sí, bueno, sí, esa es la idea y también que pues aprendamos los colombianos a no tragar entero toda la información y todos los conocimientos que nos llegan a nuestras manos, sino que indaguemos, desmenucemos todo y confirmemos la veracidad de las cosas. Listo, compañera, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted también.